Ziploc. Entonces, estas bolsas Ziploc, por ejemplo, imagínate que son un pie, una mano, un dedo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? La extremidad desprendida la vamos a envolver en un apósito estéril o una gasa limpia, ¿sí? Lo vamos a meter en una de las bolsas. Antes de meterlo, ¿qué podríamos hacer? En nuestro botiquín de primeros auxilios podemos tener agua, una botella de agua, ¿no? Que no ocupemos, que esté cerrada. Al mes la sacamos y no la ocupamos y metemos otra limpia. ¿Qué vamos a hacer? Vas a irrigar con el agua, que se humecte. Y lo vamos a meter y sellamos. Tomamos otra bolsa, le ponemos hielo y metemos la bolsa con la parte. Y cerramos. Esto es para la parte desprendida, la parte afectada. ¿Qué hacemos? Un apósito, un vendaje compresivo en espiral y eso es todo. Y el traslado lo más pronto al hospital. ¿Sí? Ahora, este vendaje es el adecuado para amputaciones. Colocas el apósito, bien tu vendaje, bien apretadito y vamos. Muchachos, ¿hasta aquí vamos bien? Fracturas. Una fractura es la pérdida de la continuidad del tejido óseo y se clasifican en dos tipos: cerradas, abiertas o expuestas. Una fractura cerrada es cuando pues, la parte afectada no comunica al exterior, ya que la piel pues, no ha sido dañada, ¿no? Y pues aquí vemos una deformidad. Una fractura expuesta es cuando el hueso pues, ya comunica al exterior, vemos fragmentos del mismo al descubierto y tenemos dos lesiones, una hemorragia y una fractura, ¿sí? Ahora, si te fijas, una hemorragia no es tan abundante. Lo que queremos es inmovilizar. Ahorita vamos a ver cómo. De hecho, cuando tú inmovilizas, la misma hemorragia va a empezar a hacer eso. Datos de una posible fractura. Deformación, limitación funcional, dolor intenso y localizado, inflamación, aumento de la temperatura en el sitio de lesión. Pregunta: ¿alguna vez te has preguntado por qué se calienta la zona donde te lastimas? Si te llegas a golpear, quemar, cortar, lacerar, fracturar, un esguince, ¿por qué se calienta esta zona? ¿Sí te has dado cuenta? Es otro sistema de defensa del cuerpo. La sangre tiene muchas células. ¿Qué hace? Van a reparar ese daño. Muchas veces en la calle los lesionados sienten frío, no porque se vayan a morir, sino porque las células van a reparar ese tejido. Para la demás parte del cuerpo se puede llegar a enfriar, entonces por eso se calienta. Hay crepitación, o sea, el hueso cruje. ¿Has aplastado alguna vez una bolsita de papas? Pues así se siente y así se escucha. Y hay una hemorragia que puede ser interna o externa. Esto normalmente no se les enseña a las brigadas. A mí, lo personal, sí me gusta enseñárselos, porque aquí es donde vamos a decidir qué hacemos y qué no hacemos. Las más peligrosas en esta lección son las que ocurren en la base del cráneo. La base del cráneo es todo esto, muchachos. Todo esto es la base del cráneo. En algunos casos la podemos identificar por el sangrado que aparece por los oídos, se llama otorragia, así como por el amoratamiento que aparece alrededor de los párpados, alrededor de los ojos. Se llama síndrome del mapache. Todo esto se pone de color morado. También encontramos náusea, vómito. ¿Alguna vez has visto la película del exorcista? ¿No? ¿Sí? Así es un vómito en forma de proyectil. Sueño, confusión y pupilas dilatadas, ¿no? La midriasis, ¿vale? Ok. Fíjate bien. Cuando hay un impacto muy fuerte en la cabeza, una caída, un choque, el cráneo pues llega a sufrir una fractura y empieza a tener una hemorragia interna. Y como es un líquido, pues quiere salir por sus conductos naturales. Es una niña de 5 años, se cayó del segundo piso. Esta sí se cayó. Fíjate bien cómo tiene sus ojitos, ¿no? Ve, tú acabas de aprender a contener una hemorragia, ¿no? Aquí no lo tienes. Deja que la sangre fluya. Porque si tú la llegas a tapar, se van a formar coágulos y va a ser muy malo pues, para la atención posterior. Entonces déjalo que fluya. No permitas que se duerma, manténla despierta. No llega la ambulancia, lo subes y te lo llevas en un vehículo particular. Le llegas a encontrar una patrulla, le dices el tipo de lesionado que trae y la patrulla tiene toda la obligación de abrirte paso hasta el hospital, ¿sí? Si es que no hay ambulancia cerca. ¿Sí, muchachos? Sí. Entonces, eso es lo mejor que puedes hacer porque en este tipo de lesionados sí se mueren. ¿Vale?